Dios es bueno, ¿cuánto lo creen? Bendiga a mis hermanas que están ahí conectadas con nosotros en esta hora. Que el Señor les siga ayudando y guardando en gran manera. Amén. ¿Puede tomar asiento un instante? Recordemos, hermanos, estar orando por la iglesia, es muy necesario. Por toda la iglesia en general. Usted sabe que necesitamos estar orando los unos por los otros, estar orando por toda la iglesia a nivel general. Oremos por todas las iglesias que hacen parte de la Federación Colombiana de Iglesias Cristianas Evangélicas. Oremos por las iglesias de este ministerio para que el Señor se siga glorificando y siga obrando. Oremos porque hay muchas de nuestras hermanas y hermanos enfermos. Aquí, en esta iglesia y en las iglesias. Amén. Sigamos orando por el sobrino del pastor Oscar Iglesias allá en San Juan. Que sea conforme la voluntad del Señor. Él se encuentra en UCI, está en coma, pero no hay nada imposible para Dios. Oremos creyendo en la soberanía y en el poder de Dios y en su misericordia, pero también en su voluntad, amén, porque todo ocurre conforme a la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén. Juan también ha estado, él hace días no viene, pero es porque está enfermo. He estado hablando con él, con la esposa, él ha estado enfermo también, por eso les digo estemos orando, porque hay enfermos, amén, en la iglesia. Y también oremos, hermanos, no solamente por las iglesias de la Federación, sino que a veces nosotros no pensamos en ciertas personas que están beneficiando a la iglesia. Hay fundaciones que están beneficiando a las iglesias cristianas y a veces uno ni se entera de eso. Vimos las Biblias que se le pudieron dar a los niños, cierto, es de la Fundación Sendas de Paz, y hay otras fundaciones más que también están bendiciendo. De hecho, por ahí me inscribí también en otra fundación más que también está en pro de los niños para hacer evangelismo para niños. También nos regalan material y nos capacitan para que hagamos esa tarea. Nos regalan material físico, material audiovisual, en fin, muchas cosas. Ahí estoy esperando también esa bendición. A mí donde me dicen que hay algo para el beneficio de la iglesia, el primero es amén, ahí estoy yo. Porque siempre estamos pensando en la iglesia, amén. Entonces, estemos orando también por estas fundaciones, amén. Y bueno, para que comencemos con el mensaje de hoy, yo quiero hacerle unas preguntas. No son preguntas de examen, tranquilos, pero sí son preguntas en las que usted espero que responda. Que responda de la manera en que le voy a preguntar. Yo quiero ver en este lugar las manos levantadas de aquellos que creen y están seguros que el Señor Jesucristo murió por usted y que usted cree en Él y que usted es salvo. Yo no sé, yo creo. Bueno. Ahora, usted se ha puesto a pensar de manera personal, usted se ha puesto a pensar, ¿para qué me salvó el Señor? Usted en algún momento de su vida, lo que hace que está caminando en la iglesia, usted se ha puesto a pensar de manera personal, ya no de qué me salvó, ya sabemos de qué nos salvó de ir al infierno, de la ira de Dios, pero ¿para qué me salvó? ¿Usted alguna vez se ha sentado a pensar en eso? ¿Para qué me salvó el Señor? ¿Cuál es el propósito de nuestra salvación? Bueno, le voy a dar la respuesta durante el tiempo que tenemos con el mensaje que vamos a traer esta noche. Ahí está la respuesta, el para qué me salvó. De hecho, nosotros estuvimos hablando hace unos días atrás acerca de por qué y para qué vino Jesús a este mundo. Creo que aquí está el empalme de ese mensaje que estuvimos escuchando, del por qué y para qué vino Jesús al mundo. Ahora vamos a responder. Si ya sabemos por qué y para qué vino Jesús al mundo, ¿cierto? Si dijimos que Él vino porque la humanidad estaba perdida, que Él vino porque la humanidad estaba enferma, Él vino porque la humanidad estaba en pecado, Él vino porque la humanidad estaba destituida de su gloria y vino para
perdonar nuestros pecados, salvarnos de la ira venidera, en resumen. Entonces ahora, ¿para qué vino a salvarnos de la ira venidera? ¿Cuál es su propósito? Vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Uno de los pasajes más conocidos por los cristianos y recitados por los cristianos, y no es Juan 3:16. Sí, porque todo el mundo piensa en Juan 3:16, pero este es otro de esos pasajes recitados y conocidos por los cristianos. Entonces, vamos a mirar este pasaje en Mateo capítulo 28 y vamos a estar leyendo desde el versículo 16 en adelante. Amén. Mateo capítulo 28 del versículo 16 en adelante. El Señor siempre quiere hablar a la iglesia. ¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor en esta hora? Él vive y Él reina por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria a su nombre. Mateo capítulo 28, versículos del 16 en adelante. Amén. Y vamos a leer la bendita y santa palabra de nuestro glorioso Salvador Jesucristo, de nuestro glorioso Dios y Padre eterno, dirigido por el Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea toda la gloria, y como iglesia decimos amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señor y Dios y Padre Santo, en esta hora te damos gracias por tu fidelidad y misericordia, por traernos una vez más y reunirnos para darte adoración, exaltación y alabanza, y para reconocer una vez más que tú eres el Dios eterno, perfecto y poderoso, que te ha placido sacarnos de la oscuridad, de las tinieblas a tu luz admirable, para que seamos discípulos tuyos, y que hoy en tu gracia soberana nos quieres recordar para qué fue que nos salvaste. ¿Cuál es el propósito de nuestra salvación? Por favor, Señor, abre nuestro entendimiento. Danos sabiduría, discernimiento, que estemos atentos a tu voz, no a la del pastor. Que escuchemos desde lo profundo de nuestro ser lo que quieres hablarnos. Y direcciónanos para que podamos tener un corazón sensible, un corazón que se duele, un corazón que verdaderamente atiende a la urgente necesidad que nos quieres mostrar. En tus manos quedamos, pues, rogándote que reprendas toda obra del maligno que quiera impedir que tu palabra sea predicada y escuchada, que te lleves toda distracción y que nos ayudes a poner toda nuestra mente en libertad para tener la atención adecuada a tu palabra, y que nuestro corazón tenga una disposición plena para poder digerir lo que nos quieres hablar. Esto te lo pedimos dándote gracias en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento. Este mensaje que traemos para esta noche lleva como título: la iglesia ha perdido la visión de Jesús. La iglesia ha perdido la visión de Jesús. Escuche, cuando miramos este pasaje nosotros vemos algo en resumen de lo que dice acá. Nosotros podemos apreciar cómo ha pasado el tiempo, han pasado
los momentos de la crucifixión, el Señor ha resucitado y luego ha aparecido a sus discípulos y a muchos otros más. En su resurrección no resucitó solo, sino que otros que habían muerto también resucitaron conjuntamente con el Señor y también los vieron en sus casas. No fue una visión, fue una realidad. Luego de todo esto, de que el Señor aparece a sus discípulos, Él les había encomendado, Él les había mandado que fuesen a un monte específico en Galilea. Y específicamente aquí en estos pasajes del versículo 16 en adelante, podemos apreciar al Señor Jesucristo que les envió ese mensaje, les dijo que se encontraran donde les había dicho. Los discípulos efectivamente llegaron a ese lugar y podemos apreciar cómo unos cuando lo vieron lo adoraron, pero otros aún viéndolo dudaban. Lamentablemente eso mismo pasa hoy con muchos en la iglesia. Usted está en una de las dos condiciones: o usted es de los que adora o usted es de los que duda. Y eso ha venido sucediendo. Posteriormente podemos apreciar que el Señor obviamente se muestra a ellos y Él les dice que Él tiene toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, y que ellos entonces deben estar sujetos a esa autoridad. Y por tanto, con la autoridad que tiene, tanto en el cielo como en la tierra, deben ir a hacer más discípulos. Y a esos discípulos que hagan, los deben bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y les deben enseñar a obedecer la palabra de Dios. Es en resumen lo que nosotros vemos aquí en este pasaje. El Señor Jesucristo está a punto de partir y aquí está la encomienda. Antes de irse al reino de los cielos, antes de ser llevado a la presencia de Dios el Padre, Él da esta encomienda de manera inmediata. De manera inmediata. No nos dejemos distraer, por favor, para que atiendan y no se extrañe ahora cuando les pregunten el examen. La encomienda es clara. Vayan y hagan más discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñales obediencia. Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra tarea como cristianos. Ahora, una de las cosas que nosotros debemos apreciar y que es lo más triste, escuche, es que la iglesia cristiana sabe que vamos avanzando a tiempos finales, que el tiempo se acorta, el tiempo viene avanzando de una manera impresionante, a una velocidad impresionante, y la evangelización, el evangelismo, el predicar el evangelio a los perdidos ha ido perdiendo importancia. No hay tanta importancia en los cristianos hoy para predicar el evangelio. Muchos no han podido entender. Este pasaje está dado para el cristiano como una orden, como un mandato. Si usted mira con toda claridad el pasaje, dice: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, o sea, yo tengo la autoridad suprema. Así que como yo tengo la autoridad, por tanto, ustedes vayan y hagan discípulos. No es una sugerencia. No es que Él dijo: mire, si se les ocurre, vayan y hagan discípulos. No, Él está diciendo: ustedes han sido salvados. Ustedes son mis discípulos. Y como discípulos, entonces ahora les mando, no les sugiero, les mando, vayan y hagan discípulos. ¿Para qué fuimos salvados usted y yo? Para ir y que otros sean salvos. Es tu tarea y la mía. Ir a hacer discípulos, predicándoles el evangelio de Jesucristo y mostrando que somos imitadores de Jesús, que nos parecemos a Jesús. Ahora, no queriendo mostrar que nos parecemos a Jesús, no, que nos parecemos a Jesús.
No que por fuera nos parecemos a Jesús, porque tenemos pelo largo, falda larga, cargamos la Biblia, nos vestimos bien y le hablamos de Cristo. No. Tenemos que ser discípulos, tenemos que ser imitadores de Jesús. No aparentar que lo somos, debemos serlo para poder hacer otros discípulos. Y usted sabe que el verdadero discípulo de Cristo se conoce. Dice, por los frutos. Vas a conocer los falsos maestros, por los frutos vas a conocer los verdaderos maestros, porque Él dice que es imposible que un buen árbol dé malos frutos. Y usted y yo estamos llamados a ser malos árboles, ¿cierto? Estamos llamados a ser buenos árboles que den buenos frutos. ¿Dónde? Pastor, en la iglesia. Sí. En la iglesia, en mi casa, en el trabajo, con mis vecinos. Estamos llamados a ser discípulos, imitadores de Jesús, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo, en mi casa. En mi casa debo ser el primero en mostrarme, en ser y en vivir y en hablar y en actuar como Cristo, yo. Si soy salvo. Pero lamentablemente nosotros podemos apreciar que las iglesias cristianas como que no han entendido esto, porque ¿qué es lo que más vemos nosotros en la iglesia cristiana? División. Vemos cómo las iglesias han caído en esta problemática de dividirse una denominación contra otras. Hay divisiones entre los pastores, hay divisiones entre los miembros de las iglesias, hay división dentro de las iglesias locales. El enemigo de nuestras almas se ha introducido en la iglesia para hacer que no haya amor, unidad y armonía en la iglesia local y en la iglesia denominacional. Tristemente. Y con esto, ¿qué es lo que se ha conseguido? Se ha conseguido que muchos de los no creyentes no vengan a Cristo. En otras palabras, muchos cristianos hoy, o muchos de los que asisten a las iglesias hoy, llamándose cristianos, están siendo piedra de tropiezo para que aquellos que no conocen a Cristo vengan a conocerle. Por su mal ejemplo, por su mal testimonio, la iglesia de hoy ha perdido la visión de Jesús. ¿Y cuál es la visión de Jesús? Almas perdidas, hombres, mujeres, adolescentes, niños, ancianos, adultos, pecadores, perversos, merecedores del infierno, salvados por pura gracia. Eso es lo que Cristo tiene como visión, almas perdidas para ser salvadas. La visión de Jesús son las almas y hoy la iglesia ha perdido esa visión. Por eso dice nuestro pasaje, por tanto, id. Es un mandato, no es una sugerencia. Y si es un mandato, ¿qué deberíamos hacer? ¿Estamos yendo? Él dice que vayamos, que llevemos el mensaje. ¿Y si es una orden del pastor? ¿De la iglesia? ¿De la denominación? Y si es una orden de Cristo, hay que cumplir su mandamiento. Con razón, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Así es. En la iglesia de Jesucristo hoy muchos están obviando este mandato y no lo están haciendo. No están entendiendo que es un mandato del Señor. La iglesia de hoy, muchos cristianos hoy creen que porque oran y ayunan por las almas y por los perdidos, ya están cumpliendo el mandato del Señor. No, no y no. Escuche, hay que orar, hay que ayunar por las almas, pero hay que ir. Constantemente hago la misma pregunta.
Piense dónde está. ¿Cuántas personas usted, sinceramente delante de Dios, tiene en oración y clamor para invitarla a la iglesia? ¿Por cuántas personas usted está orando y ayunando para invitar a alguien a que venga a la iglesia y conozca a Cristo? ¿A cuántas personas tiene usted en lista que usted pueda decir, pastor, yo tengo 3 personas en las cuales llevo varios meses ya orando y ayunando y clamando y rogando al Señor para que el Señor los traiga y lo conozcan? ¿Cuántas personas usted podría sacar una lista siquiera de 3? Esto es orando, ayunando y yendo. En otras palabras, yendo, siendo activos, siendo hombres y mujeres de acción, como Nehemías, por ejemplo. Nehemías estaba bien, copero del rey, muy bien estaba. Económicamente no creo que estuviera mal. El empleo que tenía era mejor que cualquiera de nosotros. Más era arriesgado que el de cualquiera de nosotros. Era el copero del rey y él tenía que beber y comer primero que el rey. Si iban a matar al rey, se moría el copero primero. Pero él estaba muy bien. Vienen y lo visitan unos familiares. Le dicen que el pueblo está a expensas, que no tiene muros, que están expuestos a la burla y a que hagan lo que quiera con ellos. Y Nehemías dice, oh, qué pesar, vamos a comer. Y se hizo el de la oreja mocha, ¿cierto? Dice que lloró, tuvo una amargura, tuvo un dolor, tuvo angustia, lloró y ayunó. Pero era el copero del rey. Y lloró y ayunó. Él no se sentaba a comer con el rey, o sea, cuando el rey le traían la comida, él no se sentaba allí en la mesa con él y entonces le servían un plato y empezaba a comer. No, él no hacía eso. Todo lo que el rey iba a comer, él lo probaba primero para verificar que no estuviera envenenada la comida. Pero él tenía su tiempo de desayuno, almuerzo y cena. Él ayunó. En el tiempo en el que a él le correspondía comer, no lo hacía y dedicaba el tiempo al ayuno y a la oración. ¿Por qué? Por su pueblo. Estaba triste, angustiado y abatido y de repente viene el rey y le dice, óyeme, tu rostro está como diferente, palidece cualquiera. Porque cuando un rey ve el copero que tiene rostro extraño, dice, este me quiere como envenenar, cuélguenlo. Y él le dice, no estás enfermo, como quien dice, ¿qué es lo que te pasa? Hizo la oración más rápida de la tierra. Dice que Nehemías oró al Señor. ¿Y cómo no voy a estar si mi pueblo? Y le expuso al rey la situación de su pueblo. ¿Qué quieres, Nehemías? Señor, ayúdame en esto. Necesito ir allá para ir a levantar esos muros. Él no se quedó sentado. Él tuvo acción. Él supo que su pueblo estaba en afrenta, que estaba en peligro, y él tomó la decisión de orar y ayunar y de ir. Usted y yo tenemos la responsabilidad de orar, ayunar e ir, como lo hizo Nehemías. Tenemos que llevarla a la acción. Pero la iglesia de hoy lamentablemente está caminando por un camino equivocado. En las iglesias hoy se hacen muchas cosas. Vienen a la iglesia, hacen esto, hacen lo. Hay muchos programas en las iglesias, pero poco se piensa en que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de orar, de clamar y de rogar por aquellas almas que hay a nuestro alrededor. Hay personas que sueñan con ir a las naciones, con ser grandes predicadores, con llenar estadios y plazas de toros,
sueñan con ir y hacer grandes campañas, pero abren la puerta de su casa y no le hablan a nadie de Cristo. Pero pretenden ir a las naciones. La iglesia está haciendo un montón de programas hoy, pero han dejado de mirar lo que el Señor quiere. El propósito de Dios el Padre fue darle a los perversos, pecadores, como usted y como yo, a su Hijo para matarlo en la cruz del Calvario y descargar todo el peso de su ira sobre Él para librarnos a nosotros de la ira de Dios. Y usted y yo estamos encargados, después de que Cristo se fue, de seguir haciendo esa labor, dar a conocer el poder y la gracia de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, para que vengan a Él en arrepentimiento y fe y sean salvados de la ira que viene. Hay que dar a conocer a Cristo. Ahora escuche, nuestra comisión no es simplemente ganar almas. Él dijo, id, vayan y hagan cristianos. Id y haced discípulos. Lo cual significa ir, ganarlos, atraerlos, discipularlos, prepararlos y capacitarlos para que vayan y hagan lo mismo. ¿Tarea del pastor? No. ¿Tarea del hermano Albeiro? No. ¿Tarea de los evangelistas? No. Tarea de todos y cada uno de aquellos que han sido salvados por pura gracia, tuya y mía, de todos. Es tu responsabilidad y es la mía. Todos y cada uno de los que hacemos parte de la iglesia estamos en el compromiso delante del Señor y la responsabilidad de ir y hacer discípulos. Llevándoles el verdadero mensaje del evangelio, la palabra que cambia, transforma y restaura verdadera, y no esa palabra engañosa y mentirosa. Ahora, el Señor tiene un negocio, y su negocio son las almas. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo tenía 12 años? Oiga, esa historia es tremenda. Dice que se fueron. Y a los 3 días, ¿y dónde está Jesús? 3 días. Oiga, ¿y dónde está Jesús? Imagínate qué clase de comunidad eran. Yo me imagino a la hermana Sorley, 3 días sin ver a Salomé. Que a media hora del embolate, 5 minutos, mejor dicho, llama al Gaula y al mundo entero para que vayan a buscarla. Pasaron 3 días y Jesús por ninguna parte. Imagínense, y se devolvieron. ¿Y dónde lo encontraron? El Señor Jesucristo da una respuesta. Ellos vienen, lo buscan, le digo, oye, ¿qué le pasó? ¿Usted por qué quedó aquí? ¿No ve que ya nos habíamos ido todos? ¿Usted qué está haciendo aquí? Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? 12 años. Ese es Jesús. Que las almas lleguen al arrepentimiento es el negocio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lamentablemente hoy los planes se han cambiado. Hay muchas iglesias donde el negocio no son las almas, sino que las almas son un negocio. ¿Por qué? Porque traen gente a las iglesias. ¿Con qué fin y con qué propósito? Convertirlas en los instrumentos para llenarle los bolsillos al pastor, para que consiga carro, casa, beca, avión, fin, de todo. Y las almas muriendo de sed. Pastor, no tengo un pasaje para irme para la casa y para venir a la iglesia. ¡Estás en maldición! Pastor, solo tengo para pagar el arriendo. Pastor, y si doy el diezmo, pastor, ¿cómo pago el arriendo? ¡No tienes fe! ¡Trae todo lo que tienes! ¿Usted no ha visto las iglesias donde traiga el carro, traiga la moto, traiga el anillo, traiga las llaves de la casa, traiga la casa? No, la casa no la puede llevar. Traiga las llaves, tráigalo de los pies de los apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? Ya no hay. Para muchos, las almas son un negocio.
Tristemente es lo que ha pasado, hermano. Tristemente. Escuche, usted y yo tenemos un llamado de Dios. Y el llamado es a la iglesia. Y la iglesia parece que no lo ha entendido. Dios no nos llamó para que usted y yo coloquemos las almas como un negocio. Tampoco Dios te llamó a estar simplemente sentado en una silla en cada culto y ya. No. Él nos llamó a todos y cada uno de nosotros para que usted y yo llevemos el mensaje del evangelio y que nosotros estemos en el negocio de Dios ganando almas. Ese es. Hay algo que nos une a usted y a mí que no nos puede separar. En la iglesia hay varios ministerios. En la iglesia hay ministerios diferentes. Pero hay algo que nos une y es ganar almas para Cristo. Ganar almas para Cristo. La Biblia no dice, vayan únicamente los evangelistas, vayan únicamente los pastores. No, la Biblia dice, id y hacer discípulos. El llamado en general es a todos nosotros. Todo aquel que ha sido llamado por Él, que ha sido salvado y perdonado por pura gracia, está calificado para ir y llevar el mensaje del evangelio. Mínimo necesitas estar orando por una alma e invitarlo a que venga a los pies de Cristo a reconocerlo como Señor y Salvador. Usted y yo tenemos la necesidad de mirar las almas como Cristo las miró, con compasión. Con compasión. Mateo capítulo 9, versículo 36, nos muestra al Señor Jesucristo viendo a su pueblo Israel que no lo recibieron a Él, que no lo aceptaron a Él, que estaban dispersos, que no habían pastores adecuados que los direccionaran camino al Señor, que Él vino a hacer esa tarea y le dijeron, no. Y cuando esto aconteció, dice en Mateo 9:36, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tremendo esto. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión. El Señor Jesucristo miraba las almas, escucha, miraba las almas, ¿sabes cómo? Con compasión. Él tuvo compasión de ellas. Y le daba tristeza porque las veía dispersas. Ahora, cuando usted y yo miramos esa palabra compasión aquí, es una palabra bastante seria. Bastante seria. Dicen los comentaristas bíblicos que en el griego antiguo no había una palabra para transmitir esa expresión de compasión que tenía el Señor Jesucristo. Entonces le tuvieron que inventar una que más o menos se acomodara a lo que Cristo quiso expresar cuando vio las multitudes. Y esa expresión que usó Cristo, Él vio las multitudes y dice que se le removieron las entrañas. La angustia era tal que sintió como que las entrañas por dentro se le revolvieron de dolor. Yo no sé cuántos de ustedes aquí han tenido de esos cólicos que dicen, me voy a morir, y hasta lo tienen que llevar al hospital. Esos cólicos que uno siente ese dolor y uno no se aguanta. Esa fue la expresión de Jesús. Sintió algo por dentro que le ocasionó un dolor tan extremo que Él sufría intensamente de ver las almas que no tenían pastor y que estaban dispersas. Hablando inicialmente de su pueblo y posteriormente yendo a morir aún por nosotros. Esa es la condición de Jesús mirando a los perdidos. Una agonía, una angustia interna por aquellos que van caminando al infierno y que no tienen quien les lleve el mensaje del evangelio. Te pregunto, cuando ves a los perdidos y a tu familia que no conocía a Cristo y iba caminando al infierno, ¿eres de los que siente una angustia como estas? ¿O eres simplemente de los que dices,
Es que uno les habla y no creen, pastor. ¿De cuáles es usted? ¿Usted es de los que no le estorba el pecado a su familia ni a sus conocidos, en vez de hablarles de Cristo y conducirlos y hablarles del arrepentimiento y de venir a Cristo en arrepentimiento y fe? ¿O usted es del que acahuetea a todo el mundo? Porque qué pesar, no es que ¿para qué le voy a decir? No, es que es mejor no cansarlos. ¿Qué es lo que usted siente cuando ve a su familia y a aquellos que van caminando sin rumbo a la perdición? ¿Qué siente usted adentro? ¿Verdaderamente usted siente esa angustia y ese dolor y esa agonía por esos que van caminando rumbo a la condenación y que usted ve que no se arrepienten? ¿Usted siente esa angustia o usted de los que simplemente dice, ellos verán? ¿De cuáles es usted? Esa es la idea del Señor aquí. Escuche, si usted es salvo, debe ver lo que Jesús ve. Si usted es salvo, debe hacer lo que Jesús hizo. Si usted verdaderamente es salvo, entonces debe sentir lo que Jesús siente. Por eso nuestra tarea es, como dice la Escritura en Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Así debemos ser usted y yo. O incluso como Judas, en los versículos 22 y 23. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Como quien dice, tengan compasión porque van caminando al infierno, no te duele. El que no tiene a Cristo va caminando a la condenación. Si se muere sin Cristo, va a pasar toda la eternidad en un lugar ardiendo por toda la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre, la muerte segunda de la que hablábamos días atrás. Por eso usted y yo debemos tomar lo que dice Proverbios capítulo 11, versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Cómo se ven hoy las multitudes? Bueno, hace poco pasaron las elecciones, ¿cierto? Hoy los políticos miran las multitudes como un símbolo de poder. La multitud es poder para el político, porque la multitud es la que lo sube allá. Para un artista, una multitud es símbolo de éxito. Esto es muy normal para el que no conoce a Cristo. ¿Usted no ha visto? Para muchos, la multitud es símbolo de éxito también, aunque no sean artistas. Hoy hay un montón de artistas. ¿Usted no los ha visto? Yo no me imagino a Juan el Bautista aquí comiéndome unos cangrejitos. Y quieren que todo el mundo, a toda foto extraña o rara que mandan. Para muchas las multitudes son eso. Dedo arriba. Para un cristiano verdadero, para un discípulo de Jesucristo, las multitudes no son eso. ¿Cómo debemos mirar nosotros los cristianos las multitudes? ¿Qué significa para un cristiano redimido, salvado por gracia, por la sangre de Jesucristo, las multitudes? Para nosotros las multitudes deben significar responsabilidad. Usted y yo somos los primeramente responsables de llevarle a las multitudes el mensaje de salvación por medio del Evangelio de Jesucristo y decirle a las almas, como decíamos el domingo, no vaya a ir a decirles,
Multitud de sepulcros blanqueados. Por eso es que le tiran tomates podridos en la cara. No, hay que ir y mostrarle a los perdidos a Jesucristo, su gracia, su amor, su misericordia, su bondad. Mostrarles que están perdidos, que van camino a la condenación, pero que la salida es Jesucristo, y rechazarlo es seguir caminando a la condenación. Usted y yo, los cristianos, los salvos, los que Él ha perdonado, los que derramó su sangre en la cruz para limpiarnos, somos directamente responsables de mostrarle a Cristo a los perdidos. Para eso fuimos salvos. Para muchos cristianos, las multitudes significan grandeza, éxito y poder. Uno va a las reuniones de pastores y ¿cuántas almas tiene tu iglesia? Mi iglesia, 30,000. Y uno ahí. Y otro, mi iglesia, 20,000. Y uno ahí. Mi iglesia, 15,000. Ay, no. Pastor, ¿cuántas almas tiene tu iglesia? ¡Ni una! ¿Qué? ¡Ninguna! ¿Cómo así? ¿Usted no tiene iglesia? ¿Usted no es pastor? Sí. Por eso, ¿y cuántas almas tiene tu iglesia? Ninguna. No. Pastor, ¿por qué? Porque la iglesia es de Cristo, no es mía. ¿Se da cuenta? La iglesia no es de hombres, la iglesia le pertenece a Cristo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo Cristo, no el pastor. Pedro no dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no, lo dijo Cristo. Él la edificó, Él la gobierna, Él la dirige, Él es el que salva, Él es el que obra, Él es el que hace. El hombre no hace sino traer su pecado delante de Él, y Dios obra por medio de su Hijo y lo salva. Esa es la obra de Cristo. Hoy en día muchos miran las almas, pero solo como números. Y a ver cuánto entra. Y a ver cuánta plata hay para el pastor. Eso es lo que se ve hoy. En las iglesias no hay sino números. Yo anhelo ver esta iglesia a reventar y que nos tengamos que ir para otro local. Pero escuche, almas salvadas, cambiadas, transformadas, convertidas, que amen a Cristo, que adoren a Cristo, que sirvan a Cristo, que prediquen el evangelio y que ganen almas para Cristo. No me interesan los números para tener dinero, me interesan los números para que vayan al reino de los cielos. Pero hay muchos que no hacen eso. No hacen eso. Por eso es que les predican mentiras y les enseñan en muchos lugares a poner los ojos aquí abajo y no arriba, cuando la Escritura dice que pongamos nuestra mirada primeramente en la casa, el carro, el perro, el gato, el televisor, ¿cierto? Y buscad primeramente buen empleo, que le paguen bien, que tenga una buena casa, sí. Y buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, las que necesitas, Él las añade. Ojo, no las que usted quiere, las que necesitamos. Gloria a Dios porque no nos da todo lo que queremos. El ministerio del pastor es lo más delicado que existe. Y el ministro, el pastor, debe ser fiel al Señor con cada alma que le ha puesto, sean 20,000 o sean una. Sí, pueden ser 5, pueden ser 10, debe ser fiel como el que tiene 20,000. Y cuando predica, yo me acuerdo, el pastor donde nosotros estuvimos mucho tiempo, en Castilla,
Él nos contaba cuando él empezó con la iglesia, que eso gritaba como un loco y predicaba como si hubiera multitudes y que subían los muchachos de por allá y iban hasta el segundo porque se oía el micrófono muy duro. Uy, eso debe estar a reventar. Y habían 2 personitas ahí, él predicando como si estuviera eso lleno. Y es que así tiene que ser. Hay personas que usted los invita a predicar y llegan a la iglesia y son orando para que venga mucha gente. Para que venga mucha gente. Y lo llaman a predicar y empieza a salir y empieza así. Ve 4 o 5 y desde que Jesús Dios les bendiga. Puede haber 2 o 3, puede haber uno solo y hay que predicar como si hubieran millones. Porque lo que se predica es el mensaje del evangelio. Hay que predicar con la misma intensidad, porque hay que predicar es el evangelio de Jesucristo. ¿Sabe qué nos está diciendo el Señor con esto? No sigas comiendo banca. La banca aburre. ¿Cuántos aquí han jugado fútbol? ¿Cuántos aquí han jugado fútbol? Imagínese un partido bien emocionante y usted en la banca. Nos van a golear y usted sentado y no lo paran de ahí. ¿Usted qué quiere? Pararse a jugar. ¿Usted quiere que el equipo suyo gane? El Señor nos está diciendo, necesitas que tu equipo gane. Párate de la banca y ve a jugar, a llevar el mensaje del evangelio para que las almas sean salvadas. La banca aburre. Pero hay muchos cristianos que uno los ve espiritualmente y se paran de la iglesia, pasan para la casa y cogen la silla. Y donde llegan se sientan. No se quieren levantar, no quieren arrancarse de la banca. Yo le oro al Señor, Señor, arráncalos de la silla. Es que es su responsabilidad y la mía. Es que no es del pastor solo. Usted mira el libro de los Hechos y usted ve cómo los apóstoles estaban sirviéndole a las viudas. Y hubo un conflicto. No, es que aquellas están mal atendidas, es que están mejor atendidas y... sí. Diablito, te vas a meter aquí, tranquilo. Reunieron toda la comunidad y va. Consigan ustedes. ¿Cuántos? Ustedes no leen Biblia. ¿A cuántos? Todos miran. Buscad entre vosotros. ¿Cuántos? 7 varones. Ojo. De buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, para que ellos sirvan a la mesa. Pero escuche por qué y para qué. Para nosotros dedicarnos al ministerio ¿de qué? De la palabra. De la palabra. Mire, el pastor de esta iglesia quisiera tener 25 horas para dedicarse a estudiar. Pastor, el día no tiene 94, sí, quisiera 25. Para estar metido aquí, sumergido aquí. Porque la vida del pastor es estudiar la Escritura, conocer a Cristo para darlo a conocer y para seguir edificando la iglesia, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 del versículo 11 en adelante. Que la tarea del pastor es preparar a los santos para la obra del ministerio. Es tu responsabilidad y la mía predicar el evangelio de Jesucristo a las almas que están perdidas. El Señor hoy te está diciendo, no te aferres más a la silla, ¡suéltala! Yo recuerdo en aquella iglesia
que había un hermano que renegaba del pastor. Vea, ahora predica, hay que predicar, hay que salir a evangelizar, y hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro, y él no va. Y él no va. Hermano, usted no dijo pues que iba. Ah, sí, pastor, pero usted nunca va con uno. Yo pensé que Mateo 28:19 era para usted. Sí, pastor, y para usted también. O sea que usted necesita ir conmigo. Sí. O sea que usted quiere que yo vaya con usted. Sí. O sea que usted quiere que vayamos los dos. Sí. ¿Y por qué usted no va solo? Y le abrió Hechos capítulo, ¿qué? Uy, Dios mío. Señor, no solo levántalos de la silla, que estudien Biblia, por favor. Hechos capítulo 6. Y el hombre vivía, pero le voy a decir, como cuando uno se levanta por la mañana y se toma un tinto bien caliente y sin nada de azúcar y bien cargado. Querido, porque el pastor me iba a predicar con él. No, es que la tarea es de cada uno. La tarea es individual. Y si tiene a otro, vaya con otro, pero no espere que sea el pastor. Vaya usted y lleve el mensaje. Esta es la hora en que usted y yo debemos tomar una decisión seria. O llevamos a la práctica el mandato del Señor, o resultamos descalificados por el Señor. Es que eres salvo con un fin y con un propósito, que otros sean salvos por tu mensaje y tu testimonio. Hermanos, pidámosle al Señor que nos pare de la silla. Pidámosle al Señor que nos ayude a dejar la vida de religiosidad y acomodo. Pero yo creo que sobre todo pidámosle al Señor el cólico, pero tranquilo, no un apendicitis ni nada de eso. No. Pidámosle al Señor que nuestro ser interior, que nuestras entrañas se contristen, se entristezcan, que el dolor sea tan amargo por los perdidos, que nos empuje, que nos impulse a predicar a Cristo y a dar el mejor testimonio de nuestra vida sin ser perfectos para ganarlos, para que le conozcan y vivan para su gloria. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. ¿Usted quiere agradar a Dios? Silencio en la tribuna. ¿Usted verdaderamente quiere agradar a Dios? Atiende el mandato del Señor y lleva el mensaje del Evangelio para que las almas sean salvas. Tenga el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Buscar las almas perdidas para salvarlas, para que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe, y para que sean instrumentos en las manos de Cristo mismo para ir y llevar el mensaje, y que entonces el reino de Dios sea multiplicado en la tierra. Oremos al Señor por esa visión, por esa compasión, por ese amor, hermanos, y pidámosle al Señor que quite de nosotros la insensibilidad, que seamos sensibles y verdaderamente llevemos ese mensaje a los que se pierden. Primeramente, nuestra casa, que seamos luz en nuestro hogar, en nuestra familia, que mostremos, que vivamos a Cristo, que lo reflejemos adecuadamente para llevarlo a otros que están también perdidos. Oremos y que el Señor nos guíe a hacer conforme a su perfecta voluntad. Amado Señor y Dios, en esta hora te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Te suplicamos, Rey de los cielos, que nos ayudes a llevar el mensaje de tu palabra conforme a tu propósito. Señor, que seamos conscientes, completamente conscientes de que es nuestra responsabilidad darte a conocer. No la del pastor y evangelista, no, de toda la iglesia. Porque hay muchas almas caminando a la condenación que necesitan el mensaje del evangelio, pero nosotros necesitamos ser discípulos.
que seamos como tú, Señor, que nos parezcamos a ti, para que veamos como tú ves a las almas perdidas, que hagamos lo que tú hiciste en pro de las almas perdidas y que sintamos lo que tú sientes por las almas perdidas. Por favor, Señor, que haya compasión en nuestros corazones, que haya esa pasión para agradarte a ti y que nosotros verdaderamente busquemos tu rostro, tu presencia, y que seamos salvos y ganemos almas para Cristo. Ayúdanos, Señor, levántanos de la silla y que llevemos el mensaje a los perdidos. Coloca, Señor, a alguien, un vecino, un amigo, a alguien. Colócalo en nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a tener esa angustia por él, por esa persona, a clamar, a rogar, a llorar, a suplicar, como aquel hombre quien en una fiesta salió al jardín y llorando clamaba y decía: Señor, dame a Escocia o me muero. Que nosotros al menos podamos decir: Señor, dame a este vecino o me muero. Que el dolor nos embargue, nos inunde. Que el amor por las almas perdidas sea como el amor que tú tienes, Señor. Coloca ese amor y ese dolor, esa sensibilidad en nuestros corazones y que podamos llevar ese mensaje glorioso a todos aquellos que se pierden. Que seamos instrumentos en tus manos para darlo a conocer, ese mensaje glorioso, para que te conozcan a ti y sean salvos de la ira venidera. Hoy te lo pedimos, Señor, y te damos gracias por tu palabra que viene a alentarnos, a alertarnos, a exhortarnos y a animarnos, porque tu palabra, Señor, termina diciendo con toda certeza que tú vas a estar con nosotros todos los días, en cada instante que vayamos a predicar el mensaje del Evangelio hasta que tú vuelvas. Que sea nuestro aliento, nuestro aliciente, que cuando vengas nos encuentres haciendo así, para que un día podamos escuchar tu voz gloriosa, resonante, diciendo: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, porque en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Guíanos, Señor, en esta noche a nuestros hogares, en bendición y en victoria, a meditar más y más en lo que nos enseñas y a anhelar que las almas te conozcan y vivan para tu gloria, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro glorioso Salvador. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo, Dios les guarde y vamos adelante a ganar almas para el Rey. Dios les bendiga.